Buenos días a todos, ¿cómo están? Profe, buenos días, muy bien. Profe, buenos días, bien, gracias. ¿Qué tal me oyen ahí? ¿Bien? Sí, señor, bien. Listo. Bueno, perdón la demora, es que venía de una clase allí en la universidad, de clase ya práctica, entonces siempre me demoré bastante. Y aparte que me quedé echando cháchara ahí, entonces sí, se me fue el tiempo. Entonces discúlpenme ahí por eso. Eh, entonces era la primera vez que iba allá a la universidad, entonces siempre es como enredadito el tema, un poquito. Queda bien metido. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? O sea, yo creo que ya estamos completico, vamos a llamar lista. Guzmán, Ordóñez, Sebastián. Presente, profe. García Mariño, Fabián. Presente, profe. Cárdenas, Bolívar, Juan. Presente. Cotacio, Vargas, Héctor. Mosquera, Velázquez, Jason. Está Héctor, pero lo oye como raro. Sí, señor, presente. Le había dicho presente, profe. Sí, pero no escuché. Ah, vale, profe. Osorio Omar, Osorio Chomar. Profe, buenos días. Buenos días. Beltrán León, Natalia. Buenos días, profe. Buenos días. Cordero Enríquez, Gerson. Por Gente, ahí lo profe, buenos vi. días. Buenos días. Sánchez Marín William. Por ahí lo vi también. Buenos días. Pavón Jesús. Pavón Silva. Y listo. Bueno, hoy vamos a abordar un tema súper sencillo, no es nada complejo. Tiene que ver con los elementos de gestión que nosotros utilizamos dentro de las investigaciones. Vamos a dar un ejemplo de algo que yo manejo, o bueno, como lo manejo yo. Veamos que es un poquito más complejo de realizar, pero se entiende. Se entiende lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, particularmente vamos a hablar de dos elementos de gestión que son fundamentales que nosotros tengamos en cuenta dentro de las investigaciones, pues para tener como un control, ¿no? Un control de cada una de las etapas de la investigación. Es supremamente importante que nosotros las tengamos dentro de nuestros trabajos, porque al final nos van a dar como una línea
conducción de las actividades, ¿sí? O sea, nos van a permitir saber un manejo o qué tanto cumplimiento le estamos dando nosotros a los objetivos. Y al igual que como hacemos quizás en nuestras actividades diarias, pues llevamos nosotros un, un cronograma, llevamos nosotros quizás un presupuesto, que son esos elementos que están allí también dentro del trabajo. Esta presentación es un poquito viejita, pero pues tiene lo que necesitamos. No nos vamos a demorar mucho tampoco. Vamos a echarle un ojito a los trabajos que de nuevo lo hicieron por ahí. Y así terminaríamos la sesión de hoy. Ya básicamente no nos hace falta nada de la metodología. Entonces ya la metodología, lo que deben estar ustedes haciendo es ajustes y correcciones que vayamos nosotros dando quizás durante las sesiones, ¿vale? Entonces ya esa metodología debe estar prácticamente terminada. Ustedes la revisarán, harán correcciones y ya lo que nos queda es, creo que este aspecto de la gestión y ya, creo que las otras clases las tomaremos como, miraremos el tema de la presentación, cómo la realizamos y ya ustedes estarían preparando esa presentación para la última clase que sería su como evaluación final, que en este caso sería una sustentación. Eso es lo que se tiene proyectado, más o menos. Y listo, ya terminaríamos semestre. Nos quedarían, bueno, ya estamos 3 de noviembre, este año se fue volando. Y ya terminaríamos como tal trabajo de investigación. Hay unos trabajos a los que les hace falta un poquito más de dedicación. Es importante que tomen estas semanitas que quedan y traten de imprimirle un poquito más de esfuerzo a los trabajos para que no se vean tampoco tan débiles, porque para el próximo semestre pues vamos a tocar unos temitas un poco más complejos y es necesario que estas fases que ya nosotros vimos durante esta asignatura pues ya no tengamos ninguna necesidad de tocarlas para el próximo semestre, ¿no? Quienes están en trabajo de grado saben que pues ya vemos otros apartados del texto y no tocamos casi nada de la metodología, ¿sí? Únicamente abordamos ya temas más cercanos a la discusión, a las conclusiones y los resultados, y vemos mucho tema estadístico, entonces ahí no tocamos casi el tema de la metodología. Entonces es importante que la metodología quede muy bien afianzada para que ya el próximo semestre sepamos que, o se supondría que esa sesión ya debería estar eh, casi un 90 y algo por ciento terminada, ¿listo? Entonces, imprimir un poquito mayor de esfuerzo a esas secciones. Hay algunos trabajos que sí están allí como un poquito rezagados, pero la idea es que puedan mejorar esos trabajos. Entonces, ¿qué es este tema de la gestión investigativa? Como les decía ahorita, pues la gestión básicamente es todas esas acciones que nosotros realizamos, en este caso como investigadores, para, eh, para que cualquier actividad o cualquier deseo que nosotros tengamos, pues llegue a un buen fin, ¿sí? O nos permita la realización. Entonces yo realizo actividades, yo realizo acciones, realizo diligencias
que me van a permitir cumplir con un objetivo, básicamente. Entonces, lo que nos referimos básicamente con la gestión es que ustedes tienen que realizar, más que realizar trámites, es que ustedes puedan, a partir de acciones y a partir de una gestión previa, resolver situaciones que puedan presentarse a lo largo de la investigación, que ustedes puedan materializar dentro del proyecto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una planificación, nosotros tenemos un presupuesto, nosotros tenemos otros elementos que son sumamente importantes, que nos van a dirigir y nos van a mantener siempre al tanto de si se están cumplimentando los objetivos o no, si se está cumpliendo con el tiempo pactado, si estamos siendo bastante diligentes con cada una de las actividades que se dispusieron o predispusieron o se predisponen al inicio, y a raíz de eso o en base a esos elementos de gestión, nosotros tenemos una guía ya un poco más real que nos permite saber cómo estamos nosotros avanzando con el proyecto. Entonces, desde la gestión administrativa, nosotros tenemos unos principios que también son muy comunes en la investigación. Entonces, desde que uno plantea el proyecto inicialmente, uno comienza con una serie de pasos, es como una escalerita para poder llegar a la cima, que es cumplir con, obviamente, el proyecto inicial que se postuló. Entonces uno inicia previo al proyecto, cuando hablamos de proyectos de investigación grandes, con una planificación, ¿no? Dentro de esa planificación tenemos en cuenta, bueno, cómo va a ser el cronograma de actividades, cuánto dinero me voy a gastar, cuánto tiempo tengo disponible pues, para poder realizar las actividades, y entonces uno va programando. Eso tiene que ver con la planificación, ¿sí? Entonces, cuando yo planifico, esa planificación yo la realizo de cierta manera con coherencia, es decir, comienzo a unir las piezas poco a poco que me permitan a mí ir consolidando e ir armando como ese rompecabezas final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo no encajo bien las piezas, si yo no soy coherente, por ejemplo, en la estipulación de fechas, en la estipulación de dineros, pues seguramente no me van a encajar y no voy a poder consolidar muy bien el rompecabezas o el proyecto, ¿sí? Y todo eso va dirigido pues a la disciplina y al orden, ¿no? Entonces, cuando yo planifico, cuando yo tengo un ordenamiento, un paso a paso, un registro de actividades, seguramente si yo al pie de la letra lo cumplo, soy disciplinado y tengo un orden, podré llegar a buen fin en el tiempo estipulado, en el tiempo establecido. Al final eso es lo que se quiere, ¿no? Eh, Aquí digamos que fallamos mucho en este tema y yo me incluyo dentro de ese grupo porque no somos del todo, o bueno, no soy del todo organizado y disciplinado, y a veces tiendo a dejar las cosas un poquito a destiempo, ¿sí? Entonces se planifica, quizás tenga una coherencia en esa planificación, pero fallo un poco en este tema del orden y la disciplina. Entonces al final es como que todo esto que se hizo atrás no tiene gracia, pues porque no estoy cumpliendo con lo más fundamental que es la disciplina y el orden. Entonces, para realizar investigación es importante ser disciplinado y tener orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que tener tiempo para sentarse a escribir, hay que tener tiempo dedicado a la lectura, ¿sí? Al poder adquirir argumentos que me permitan una síntesis posterior, a sentarme, por ejemplo, a recolectar más adelante todas las muestras, a sentarme a recolectar los datos, sentarme a realizar toda la gestión para conseguir a los deportistas que yo necesito investigar. Todo eso hace parte de la gestión, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que va a coordinar con los clubes? ¿Quién es el que va a coordinar con los deportistas para que nos den acceso, o con los clubes sí, o los clubes o las academias para que nos permitan acceso a los deportistas? ¿Quién es el que va a gestionar el tema de los viajes? Si acaso hay algún viaje por ahí, ¿sí? Entonces, en el grupo de investigación siempre hay reuniones, eh,
semanales, en donde vamos cuadrando que si hay que reorganizar las fechas, que si hay que reorganizar el cronograma, que nos toca viajar a tal lado, que nos toca... Entonces, todo eso hace parte de la gestión y es parte de la administración que nosotros vemos de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo ahorita, nosotros estipulamos un cronograma inicial cuando presentamos el proyecto. Se supone que ya deberíamos haberlo terminado, pero se metió el tema de la pandemia el año pasado, no hemos podido, sí, entonces eso nos corrió un poquito los cronogramas y las fechas, pero ya todo estaba organizado, ¿no? Simplemente era reorganizar nuevamente los tiempos y a partir de allí comenzar a trabajar. Entonces, es fundamental el tema de la gestión en la investigación, es supremamente importante. Entonces, seguramente ustedes tendrán que organizar algunos aspectos dentro de su trabajo de investigación que son necesarios. Entonces, dentro de los elementos que nosotros utilizamos, el diagrama de Gantt, que es un diagrama súper sencillo de realizar. El diagrama de Gantt es aquella herramienta que nos permite planificar las actividades de un proyecto. Y entonces, seguramente ya ustedes lo han visualizado, nos permite o nos facilita una visión general del proyecto. Tal mes se va a hacer esta actividad en tanto tiempo, ¿sí? Y nos permite también tener un seguimiento de todas las actividades, ¿sí? Es útil para anticiparse a un problema y solucionarlo con mayor agilidad. Eh, este fue creado por Henry Lawrence Gantt a principios del siglo XX. Y bueno, a raíz de eso se puso en marcha todo el tema de establecer relación del tiempo, de cargas de trabajo, un poquito. Los utilizamos quizás en la planificación del entrenamiento también, ¿sí? Para observar todo el tema de las actividades que deben realizarse en un proyecto. Este nos facilita un poco la vida. Yo voy a tratar de mostrarles dos, tanto el que está en el proyecto como uno que yo realizo para mis actividades. Les voy a enseñarlo cómo hacer para que lo tengan allí como herramienta, que alguna vez lo quieren utilizar, bienvenido sea. Y si no, pues el normalito que siempre utilizamos. Y por allá hay otro tema del presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de dinero voy a necesitar yo para hacer frente al cierto número de gastos que me se pueden presentar? ¿Sí? Aunque estamos en una investigación formativa, ustedes están como inmersos un poquito en lo general de lo que es la metodología de la investigación. Sepan que detrás de todo proyecto, pues es necesario un gasto de dinero, ¿no? Un rubro de dinero. Entonces, que hay que pagar algunos viajes porque es necesario ir a evaluar deportistas, los elementos o los instrumentos con los que yo voy a recolectar los datos, ¿sí? Algunas veces necesitamos pagar por ellos. Caso, por ejemplo, de que si yo voy a utilizar una aplicación de celular, de esas que vimos por ahí, entonces seguramente yo tenga que colocar eso dentro del presupuesto, ¿no? Venga, tengo que planificar o presupuestar que seguramente me tengo que gastar un dinero entre tanto y tanto para poder contar con todos los instrumentos e implementos que me van a permitir a mí desarrollar cada una de las actividades o los protocolos o el procedimiento de recolección de datos. Seguramente ya yo tengo una báscula para medir, en este caso, la masa de los deportistas, pero resulta que se dañó. Entonces, todo eso toca tenerlo allí como presupuestado, colocarlo dentro del presupuesto, porque seguramente puede ser un inconveniente. Resulta que no necesito una, sino que necesito dos. Entonces, bueno, venga, vamos a hacer un presupuesto, un pequeño presupuesto, para tener como una cifra anticipada de cuánto va a costar todo aquello que necesito, pues para cumplir con mi objetivo general de la investigación. Entonces, aunque hay trabajos que no necesitan presupuesto, eh, habrá otros que sí, habrá otros que no, pero digamos que es un elemento de gestión que es supremamente importante en la mayoría de proyectos de investigación. Por ejemplo, el trabajo que yo estoy haciendo para la tesis, ese salió por más de 200 millones de pesos, entre, entre viajes, entre materiales de laboratorio, más que todo en materiales de laboratorio,
porque ahí usamos la sangre, todos los mecanismos y dispositivos. Entonces, para poder llegar al monto total, pues se tuvieron que conocer elemento por elemento, unidad por unidad, cuánto es que se gastó. Ahorita en el proyecto que yo estoy asesorando con los muchachos, ellos se gastaron como 200.000 pesos, menos, ciento y péguele de pesos, porque tenía que comprar unas cositas, hicimos todo el protocolo, entonces que los guantes, que los tapabocas, que la canastica donde íbamos a depositar los algodoncitos después de que se le tomaba el tema de la glucosa, tener una cintica que para delimitar, entonces todos esos aspectos que aunque sean pequeñitos, eso tiene un gastico, ¿no? Entonces que la cinta, que esto, que lo otro, aunque pueden ser objetos que nosotros tengamos fácilmente en nuestras casas, pero a veces sí necesitamos hacer un gastico un poco más extra. Ellos tenían un glucómetro, ¿sí? Ya lo habían comprado, pero eso fue un gasto que ellos hicieron para poder realizar el trabajo. Entonces, venga, colóquelo allí, cuánto fue que le costó, coloque por aquí las tirillas, cuánto es que valen las tirillas, bueno, esas tirillas valen tanto. No sé, usted establecerá quizás que no va a realizar ningún gasto dentro de su trabajo de investigación, ni es válido, porque hay algunos proyectos de carácter cualitativo, quizás algunas revisiones sistemáticas. Habrá otros que cuenten con sus materiales ya, porque van a realizar quizás el estudio o la investigación más adelante, ahí mismo donde están trabajando, entonces quizás es un poquito más sencillo contar, perdón, con materiales. Quizás me toca hacer el gasto en algún otro elemento, implemento, ustedes vayan echándole cabeza más o menos en qué instrumentos es que pueden ustedes estar gastando dinero. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de diagrama de Gantt y otro, bueno, un ejemplo y el diagrama de Gantt normal, ¿no? Entonces ustedes por ahí en el trabajo tienen esto. Entonces estos son tablitas que se colocan acá, aunque son ejemplos, es decir, no necesariamente deben ser estos. Hay un ítem, en este caso puede ser, no sé, una báscula. Pongamos que una báscula de bioimpedancia. Se colocaría la descripción, esa báscula de bioimpedancia, pues para qué sirve, sí, su función y la descripción vendría siendo también, por ejemplo, el fabricante, marca. Hay algunos que vienen como con eh, versión, qué cantidad, pues en este caso una, cuánto cuesta esa báscula, digamos que un 150.000 pesos, haciendo como un ejemplo, y cuánto es el total, 150.000 pesos. ¿Sí? Y aquí justifica, bueno, ese es el por qué, como por qué es necesario contar con eso. Pues obviamente son elementos que son necesarios para tomar las variables del estudio, entonces ya ahí usted va a ir averiguando el por qué es necesario o justificar ese gasto. ¿Listo? Este cuadrito como tal, no es que lo necesiten muchos, otros establecerán sí algunos costos que deban realizar dentro de su trabajo de investigación, pero a veces sí, a veces no es necesario. ¿Listo? Sin embargo, para que sepan que está incluido el presupuesto allí. Y por otro lado tenemos el cronograma, ¿no? Entonces, venga, ¿qué fecha usted tiene estipulado iniciar su proyecto?
Entonces observe que este cronograma se crea pensando a futuro. Como usted todavía no va a realizar como tal una intervención de su proyecto de investigación, pues usted tendrá estipulado por allá, juegos que hoy. Fecha propuesta para informe final. Supongamos que por allá, bueno, esto está un poquito quedadito. Vamos a decirle que hoy, pero después otro, por allá en junio. ¿Cuántos meses va a durar? Unos 6, 5 meses. Sí, eso nos facilita un poquito esto nos facilita un poquito las cosas, ¿no? Ya esta creación. Ya cada actividad, es importante que usted establezca el nombre de cada actividad. Ejemplo, eh, planteamiento del problema. Hablará, no sé, la metodología. Por allá habrá actividades un poquito más prácticas que tengan que ser como, por ejemplo, toma de datos. Insertar aquí otro. No sé, otra actividad allí puede ser redacción del texto. ¿Sí? Y usted le da a cada actividad pues una duración. Por ejemplo, el planteamiento del problema, digamos que me puede demorar ahí 10 días. Aquí ya tenemos un pequeño problema, que esto se me estipula en meses y yo esto lo puedo realizar en días. Entonces me tocaría cambiar aquí la denominación. Bueno, estos son días o meses. O me tocaría hacer un diagrama de Gantt un poquito más pequeño que me contenga los 30 días del mes e ir estableciendo cada actividad, aunque esta actividad es un poquito como más específica, ¿no? Yo podría decir que el planteamiento del problema, introducción, metodología y toma de datos me demora un mes, ¿sí? Incluyéndolos en un mismo, como en una misma actividad. Y por otro lado tenemos lo que son las proyecciones de la investigación, ¿sí? Es decir, ¿usted qué quiere lograr? ¿Qué impacto quiere lograr? ¿Qué productos quiere alcanzar con su investigación? Entonces, normalmente puede que este sea su trabajo de tesis, ¿sí? Hay algunos que aspiran a realizar artículos científicos por publicación. Publicación de un artículo científico. Hay otros que pretenden con estos realizar algunas ponencias, es decir, presentarse a un congreso, a algún foro, algo en específico, ¿sí? Hay algunos que crean cartillas, cualquier cosa. Todo esto dependiendo de los productos que establece el Ministerio de Ciencias. ¿Sí? Son productos que se pueden realizar. Entonces, usted se puede quedar con su trabajo de tesis. Usted puede decir, no, voy a presentar la tesis, pero adicional, una vez la termine, voy a publicar un artículo científico a partir de mis resultados. O no, quiero publicar el artículo científico y con eso me voy a graduar.
Bueno, seguramente. O no, mis datos o mis resultados los quiero presentar en alguna ponencia, en algún congreso, en algún foro. Mis datos los voy a transformar en una cartilla, bueno, cualquier producto que pueda realizar usted allí, ¿sí? ¿Qué productos espera usted alcanzar con su trabajo? Entonces, cuando yo me comienzo a proyectar, comienzo a pensar un poquito más allá, pues seguramente voy a tener mayores exigencias desde el punto de vista del trabajo, del mismo trabajo que estoy realizando, ¿vale? Logros e impactos de la investigación. ¿Qué quiere lograr usted con su trabajo? Creo que eso lo veíamos un poquito más, es con los muchachos de Taller de Investigación 2 que hablamos un poco del tema ¿cómo es la palabra? Mm, se me olvidó ahorita. No recuerdo ahorita cuál fue la frase. Creo que tiene que ver algo con la novedad. No es la novedad. Es... Y la tengo en la punta de la lengua. A ver, los que están aquí en Taller 2, acuérdenme, cuando hablamos allí en la justificación. Mm, no se me olvidó la palabra. Mira, a ver. Contribución. Esa es la palabra, contribución. Pues aquí tiene que ver un poquito más con la contribución, ¿no? ¿Qué tipos de contribución existen? Ustedes que no vieron clase conmigo, algunos que están acá. Entonces, existen contribuciones metodológicas, prácticas, teóricas o a la sociedad. Entonces, usted puede generar impacto en cualquier área de estas. Por ejemplo, habrá algunos que estén haciendo una contribución a la teoría. ¿Por qué? Porque, no sé, están diseñando quizás un nuevo concepto, están mejorando algunas prácticas. ¿Listo? Habrá algunos que están haciendo por ahí contribuciones a la metodología, porque todos los estudios o la mayoría de investigaciones aplicaban un mismo tipo de ejercicio y yo quise aplicar otro a ver qué pasaba. Eso es una contribución metodológica, quizás práctica también. ¿Qué contribución a la sociedad? Bueno, este tipo de estudios son importantes que los niños, niñas, adolescentes los conozcan o los clubes, porque pues van a representar un avance, no sé, en la caracterización, en la, sí, caracterización de lesiones, en el diseño de programas, quizás, que le permitan al niño o a los clubes, no sé, facilitar los procesos. Entonces, cualquier tipo de contribución. Entonces, ¿qué impacto usted también espera generar? Bueno, aparte de la contribución, es los logros. ¿Sí? Logros es, bueno, ¿a dónde quiero que mi investigación llegue? ¿Más allá de la universidad o que se quede únicamente aquí? ¿Sí? Que sea un documento que esté en el repositorio de la universidad, que yo la pueda compartir a través de las redes sociales, que yo a partir de esto pueda, no sé, generar, además de los productos, suficientes contribuciones que permitan un avance en esa área de investigación. ¿Y quiénes se van a beneficiar?
Usted dirá, bueno, si estoy realizando el estudio en la escuela del barrio, pues seguramente ellos. Si estoy realizando una investigación para aportar en una nueva teoría, pues seguramente psicólogos, no sé, entrenadores. ¿Listo? Entonces observe cómo también las proyecciones de la investigación me permiten a mí dar un poquito de claridad de lo que yo quiero más adelante lograr. Aquellos que están diseñando metodologías. Entonces, ¿qué contribución van a hacer? Pues obviamente van a hacer una contribución metodológica que va a beneficiar también a la sociedad, que va a beneficiar principalmente a aquellos niñas, niños, adolescentes que quieran practicar el deporte. ¿Sí? También va a ser también van a estar beneficiados los clubes que quieran tomar esa metodología cuando los haya más adelante. Entonces, estas proyecciones de la investigación también son importantes realizarlas como elementos de gestión. ¿Por qué? Porque yo al final puedo decir, bueno, al final yo sí publiqué el artículo, sí realicé la ponencia, o resulta que yo tenía, por ejemplo, trabajo de tesis, publicación de artículo y ponencia, y lo logré los tres, o logré solo dos, o logré solo uno. Entonces, me hace falta algo más para poder alcanzar con los productos que yo estipulé al comienzo. ¿Listo? Entonces, el comportamiento del diagrama de Gantt va de la mano con parte del presupuesto, si lo decido realizar, y con el tema de las proyecciones de la investigación. ¿Listo? Entonces, estos tres ítems que están aquí son la entrega para la próxima sesión. ¿Listo? Si usted tiene un presupuesto, lo realiza. El cronograma, que es importante, que vaya estipulando, estipula unas fechas más o menos acorde a lo que probablemente usted diría, no, para estas fechas ya yo comenzaré a hacer estas actividades. O puede inclusive colocar la fecha desde un poquito antes, cuando comenzó a diligenciar su trabajo, cuando comenzó a escribir cada una de los apartados. Después colocará actividades ya un poco más de campo, que tenga que realizar tomas. Sí, entonces que se vea un diagrama de Gantt muy definido. Yo normalmente hago estos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas las hago para cuando realizo revisiones de la literatura. Entonces, estipulo unas actividades que están aquí, estipulo una fecha de inicio, una duración en días de aproximadamente cuánto me puedo durar realizando esa actividad y una fecha final y qué tanto progreso he realizado con esta actividad y los días completados. Entonces observen, por ejemplo, si yo coloco acá 0, automáticamente se borra eh, una barrita negra que había por acá. Entonces cuando no he completado la actividad o cuando completo un día, por ejemplo, la barrita se va llenando. Cuando llevo dos y cuando ya completo los días, se llena completamente. Cuando llevo un día, cuando llevo dos, cuando llevo tres. Entonces yo voy diciendo, bueno, hoy trabajé, llevo un día. Al día siguiente no trabajé, bueno, dentro de 2 días, listo, trabajé, llevo dos. Entonces aquí se me va corriendo la fecha. Suponer que esta actividad estaba estipulada para realizarla en 10 días y yo la realicé en 9. Me ahorré un día ahí. Eh, bueno, en este caso ya esto lo hice, esto ya también. Esto ya. Y ahí voy haciendo mi diagrama de Gantt. Este diagrama de Gantt fácilmente lo pueden colocar allá. ¿Sí? ¿Quieren saber cómo hago esto? Este lo saqué un video en YouTube, pero bueno, vamos a mostrarle cómo es la realización de este diagrama. Este es breve.
Entonces, yo normalmente inserto un gráfico. Un gráfico de barras apiladas, que es este que está aquí, el segundito. Se van donde dice seleccionar datos. Y aquí van a agregar primeramente, dentro de valores de serie, las fechas de inicio. Entonces ya ustedes desen cuenta que aquí ya están las fechas de inicio. Y también agrego, dentro de otros valores de serie, los días que más o menos me puedo demorar realizando la actividad. Entonces, si ustedes observan, aquí en la parte izquierda aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí deberían estar, ¿qué? Las actividades. Entonces, me voy a donde dice editar, le digo que en esos rótulos del eje aparezcan estos datos de acá. Listo, ya me aparece metodología, discusión, resultados, pero me aparecen al revés. Entonces yo quiero que me aparezcan en orden descendente, me doy doble clic acá. Y aquí donde dice opciones de eje, le doy donde dice, se me perdió, categorías en orden inverso. Y ya. Estas barritas en azul se borran, desaparecen. Entonces aquí donde dice relleno, le coloco sin relleno. Bueno, todas las azulitas debería dejarme obturarlas todas. Y aquí ya tengo las barritas estas, ¿sí? Que básicamente son esas barritas que están acá. Pero ahora tengo que hacer un ajuste en las fechas, estas fechas que están acá arriba. Normalmente cuando yo doy clic acá, me aparece un mínimo y un máximo. ¿Se dan cuenta que estos están como en numeritos? Esos numeritos, ¿cómo los consigo? Simplemente anoto la fecha de inicio, que es 29 de abril. Entonces la copio acá, 29 de abril. Y la fecha final, que es 31 de mayo, la copio en fecha final. Y después a estos datos les digo que por favor me dé el número. Estos numeritos son los que voy a utilizar acá en estas fechas. Entonces, este 44.000 pasaría a ser 44.315 y este que está acá pasaría a ser 44.347. Observe que ya se me ajustó al tiempo que tengo estipulado. Yo esto lo podría ya presentar como mi diagrama de Venn. Ya tengo mi diagrama de Venn. Mire, me voy a demorar esto, esto, esto y esto y esto. Me voy a demorar 10 días, tantos días y así, poco a poco. Estas barritas de acá
recuerdo cómo es que las agregué. Creo que estos son los... Creo que estas son las barras de error, pero... Esas barras de error yo las coloco. No recuerdo cómo fue que coloco esas vueltas. Creo que es acá, pero no recuerdo. Pero les quedo viendo las barritas, no me acuerdo cómo fue que la hice. Tendré que revisar otra vez cómo fue. Pero así con un diagramita de gana así, ustedes pueden trabajar bien chévere. ¿Listo? Esa es otra idea ahí para que ustedes tengan. Aquí, ¿cuál es la idea? Pues que ustedes vayan rellenando con colorcitos, ¿sí? Cada una de las actividades. Cada actividad tiene un color diferente. Ustedes van estableciendo, bueno, qué duración aproximada puede tener esa actividad. ¿Listo? Pueden utilizar las actividades que nosotros hemos hecho hasta ahora, pues por si no tienen alguna otra actividad. Entonces, bueno, ¿cuándo fue que hicimos la primera actividad? Bueno, por allá a comienzos de semestre, ¿sí? Entonces ustedes planteen más o menos un cronograma de las actividades que hemos hecho durante este semestre y pueden realizar su diagrama de Gantt, ¿vale?
Mismo con el presupuesto, ya el presupuesto depende de cada trabajo. Y este tema de las proyecciones, si quiero que lo realicen, ¿vale? Por aquí hay otra tablita que habla de resultados esperados. Este sí lo pueden quitar, este no es como tan necesario allí, ese temita. ¿Listo? Bueno, ¿alguno tiene avances? Voy a revisar aquí el MUL. Creo que yo les puse avances para el 8, ¿sí? Para la otra semana. Yo. Omar, no revisé tu trabajo, ¿verdad? No, profe. Listo, entonces los demás para el 8. Entonces, ese era todo el tema por hoy, muchachos. No sé si tengan dudas, preguntas, aclaraciones. Si saben hacer alguna otra forma, un diagrama de Gantt, pueden colocarlo allí. Entonces, el trabajo es de ustedes, ¿sí? O sea, ustedes pueden innovar. Aquí se coloca como una línea dentro del proyecto, pero ustedes pueden innovar en ese tipo de recursos, gráficas que coloquen dentro de su trabajo. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien más tenga correcciones, o haya hecho avances en el trabajo. No, profe, pues como aparecía que era dentro de 8. Listo. Bueno, pregunto pues para revisarlos un poco. Pero entonces me quedo con Omar, que Omar sí no pudo estar en la clase pasada. Profe, una Y los pregunta, demás nos veríamos ya dentro de 8. Sí. una pregunta. ¿Cuándo toca sustentar o pues exponer eso, el trabajo? Es la última semana. Oh, Entonces calculen que caigan, ¿qué? ¿3 clases? ¿4 clases? Más o menos. Pues la última semana es la semana del 22 al 26, es decir, que sería por ahí el 24, ok. 24 de noviembre. Entonces, yo el 17 les estaría contando más o menos cómo van a ser las exposiciones para que ustedes vengan muy bien preparados. Ok, ¿Listo? profe. Perfecto. Entonces, nos vemos dentro de 8 días y me quedo con Omar, ¿vale? Que estén bien. Sí, Buenas tardes, que estén bien. ¿Vale? gracias, profe. Hasta luego. ¿Qué más, profe? Buenas tardes. Chao, Gerson. ¿Qué más, Omar? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Ya puedes compartir. Eh, ¿Ahí qué le mostraría, profe? ¿O todo el trabajo? ¿O qué? Sí, la vez pasada revisamos casi todo el trabajo. Ah, bueno, listo. Pues yo tengo desde la hipótesis, que fue donde iniciamos. ¿Correcto? Sí. ¿Lo voy leyendo o...? Vamos leyendo y vamos ahí observando. Ah, bueno, listo. Entonces, la hipótesis inicial, que los efectos de 3 meses de entrenamiento en juegos reducidos producen una mejora de las características técnicas y la velocidad de reacción en niños de 10 y 11 años. Yo creo que ahí toca hacer una corrección porque creo que lo había dejado creo que es de 3 a 4 semanas. Ok. Entonces, Eh, tocará cambiar la semana, sí. sí, entonces me toca revisar porque creo que yo ya lo había cambiado. La siguiente, la hipótesis nula, los efectos en 3 meses de entrenamiento, juegos reducidos, no generan una mejora en la característica técnica y la velocidad de reacción de los deportistas de 10 y 11 años. Y pues tengo 3 hipótesis adicionales.
La primera es una de acuerdo al entrenamiento de juego reducido, probablemente mejorará las características técnicas y la velocidad de reacción de los deportistas de 10 y 11 años. Muy La bien. segunda es el entrenamiento con juegos reducidos implementados a deportistas de 10 y 11 años mejorará su juego en conjunto y se evidenciará en las diferentes competencias. Y la tercera es que la implementación del entrenamiento de juegos reducidos mejorará la velocidad de reacción en competencia a los deportistas de 10 y 11 años. Listo. Bueno, ahí toca quedarnos como con dos hipótesis nomás, ¿sí? O sea, que puedas elegir al menos dos de esas. Hipótesis de investigación y nula, como para no tener tantas hipótesis. ¿Listo? O sea, estas quedarían fuera. Sí, O complementaría la primera con esa podría- o mejor. la podrías complementar, pero es que no veo necesario tener una, dos, tres, cuatro hipótesis alternativas, ¿sí? Ah, bueno, listo. Entonces, yo creo que ya teniendo la primera y la nula, ya uno puede más o menos eh, observar cuál es la tendencia allí. Listo. Después de esto venía en la metodología, el paradigma. Muy bien. Pues yo escribí que el paradigma de esta investigación es constructivista porque es entender lo complejo de la experiencia vivencial desde un punto de vista desde quienes lo experimentan, así como comprenden sus diversas construcciones sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento. Eso es de Max Weber de 1864 a 1920. Introduce el término entender y reconoce que además de la descripción y medición de variables sociales, debe considerarse los significados subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre el fenómeno. Los rondos en el fútbol son una etiqueta establecida para una posición de balón en espacio reducido y se caracteriza por su polivalencia a la hora de añadirlos en una sesión de entrenamiento. Muy bien. Ahí explicamos que, o sea, el paradigma de la investigación, pues que es constructivista. Entonces, que se da pues el significado, lo que hemos escrito, el significado de constructivista y después se da la introducción hacia los juegos reducidos, hacia los rondos. Entonces, me parece que aquí se debería cambiar rondos por espacios reducidos. Sí, porque tú vas a usar más juegos reducidos. Juegos reducidos. El rondo es como otra metodología. Entonces sería acá, cambiar esto. Listo, después de esto viene el alcance. El presente estudio tiene un alcance descriptivo, que es aquel que busca especificar las características de grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis. Se puede recoger la información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables como la edad, el género, nivel técnico de los deportistas y de la velocidad de reacción. Roberto Hernández Sampieri en 2014. Entonces, pues aquí primero damos pues el alcance que es descriptivo y pues vamos a dar como una introducción hacia lo que vamos a verificar de nuestros deportistas, como la edad y las diferentes variables. Por otra parte, este estudio tiene un alcance correlacional, el cual tiene como finalidad de estudio debe ser la asociación entre dos o más variables que se deben medir y luego cuantificar, analizar y establecer las vinculaciones. Roberto Hernández Sampieri también en el 2014. Para este caso compararemos y mediremos la asociación entre el nivel técnico y la velocidad de reacción de deportistas futbolistas entre 10 y 11 años una vez realizada la intervención de juegos reducidos. O sea, esto va después de la intervención. O sea, describir como el resultado Sí, de dicha investigación.
Correcto. Después de esto íbamos con el diseño o corte de la investigación. Para esta investigación tendremos un diseño preexperimental de pruebas y postprueba. Entonces, pues se hace una prueba antes y una después. Al tener tendremos un solo grupo sujeto y la relación alcance-corte es descriptivo longitudinal realizando una medición al inicio, aplicar la intervención y realizando una segunda medición al final. No sé si ahí toca ponerlo, una segunda medición, pero no lo escribí cuándo o en qué momento. Digamos que cuando estipulas ese aplicar la intervención y realizando una segunda medición, va más en lo del alcance, ¿sí? Porque yo voy a correlacionar un momento y otro momento, voy a compararlos, ¿sí? Entonces, Sí. el tema del diseño y el corte sería más bien eso que tú dices, preexperimental, De de prueba prueba. y Cuando posprueba. dices prueba y posprueba, ya estás diciendo que vas a hacer una medición y otra medición. O sea, es como redundante colocar eso que colocas después, ¿sí? Entonces, tú puedes decir, para esta investigación tendremos un diseño preexperimental de prueba y posprueba, y al tener un solo grupo experimental, y la relación alcance-corte es descriptivo longitudinal. Por ejemplo, ahí únicamente tendrías que colocar que el corte o el tipo de corte es longitudinal y ya. O sea, Sí, o sea, borraría esto. borrarías eso y tendrías que borrar también el tema del corte, del alcance-corte, es decir, borrar alcance y borrar descriptivo y dejar solo corte longitudinal. Pero dejó la parte que dice la relación No, corte eso también se borraría. Entonces, para o esta el corte. investigación tendremos un diseño preexperimental de prueba y posprueba con un corte longitudinal y de corte longitudinal. Entonces, así quedaría esa parte. Con un corte longitudinal. Listo. O sea, ese quedaría así de esos dos renglones. Sí, porque ya uno va a lo concreto, sí. Ya no, ahí no hay necesidad de exponer más. Ah, listo. Listo. Seguiríamos con la muestra. Para este caso tenemos un muestreo por conveniencia no probabilístico de 12 niños, todos de sexo masculino, entre 10 y 11 años, integrantes de la Escuela de Formación Deportiva Wembley Fútbol. La muestra fue dividida en dos grupos iguales de 6 deportistas. Evalúa el peso, la talla, la edad, todo se realiza un promedio. Todos en competencia activa, donde la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de investigación o los propósitos del investigador. Entonces, pues esto quiere decir que es no probabilístico, que son jóvenes escogidos, en este caso por mí, que soy el entrenador, y pues el investigador. Correcto, muy bien. Después de eso íbamos con las tablas, la definición de las variables. Yo escogí tres variables que son los juegos reducidos, en su categoría es cuantitativo. Los juegos reducidos son situaciones motrices lúdico-deportivas. Esto lo dijo Parvelas en el 2001, en las que se incluye la mayor parte de los factores que intervienen en el juego real de una manera adaptable. Wayne en 1995. Los juegos reducidos son los juegos reducidos son juegos que simulan el deporte total o parcialmente y son un método adecuado para la mejora del rendimiento de los jugadores. Katis y Kellis en el 2009. Por ello estaríamos hablando del mismo término. El espacio y las reglas se adaptan al número menor de jugadores, Little en el 2009. Y la definición operacional se realizan juegos reducidos con los deportistas 3 versus 2, 4 versus 2, 5 versus 3, 6 versus 3 y 6 versus 4.
Acá en la definición operacional es ya cuando estamos realizando como tal los ejercicios. Muy bien. Ahí fue Mm, donde se nos llevó tiempo, ¿no? sí, en este fue, sí, señor. Las características técnicas, su categoría es mixto. Las acciones técnicas como el pase y el control de balón deben ser ejecutados en periodos cortos de tiempo y espacio, donde el deportista debe intentar ser eficiente en su actuación. Smith y Davis en 1995. Y la definición operacional se operacionalizará por tiempos de 2 minutos en los cuales se identificarán los aciertos tanto en pase como en recepción de balón. Ahí se evaluará su buena ejecución de pase y buena ejecución en recepción. Correcto. Y la velocidad de reacción es la capacidad del complejo de desarrollo es definida como una respuesta motriz ante un estímulo ejecutado en el menor tiempo posible. Charra y Escudero en el 2014. De tal manera que la mejora de la reacción es ocasionada por la reducción de tiempo empleado por el jugador en su toma de decisión frente a la respuesta más apropiada. Y la definición operacional se tomarán la cantidad de pases y recepciones eficientes en un tiempo determinado por el mismo equipo sin perder el control de balón. Este ya es más en conjunto. Y en la segunda tabla, las variables, el tipo de variable independiente y dependiente. Entonces, para juegos reducidos tenemos independiente mixta. La dimensión será 3 versus 2, 4 versus 2, 5 versus 3, 6 versus 3, 6 versus 4, con un indicador de número de jugadores y en espacio en metros cuadrados. La técnica, número de sesiones en tiempo, el instrumento cancha balón, delimitador de espacio y cronómetro. La escala serán intervalos, eso quiere decir, va también con el tiempo y el valor final, los pases continuos sin pérdida del balón. En las características técnicas tenemos un tipo de variable independiente cualitativa, su dimensión es pase y recepción de balón. El indicador sería el borde interno y borde externo. La técnica, el test de golpeo de balón con el pie. El instrumento sería el balón en la cancha, una escala ordinal y el valor final sería una precisión de una medición del 1 al 5. Y por último, la velocidad de reacción, tipo de variables dependiente cuantitativa, la dimensión, tiempo sin perder el control de balón y número de pases efectivos. El indicador serían 2 minutos en registro de controles y pases efectivos. La técnica sería el test de regate, el test de reducción de balón y giro y test de agilidad 5 por 10 metros. El instrumento, el cronómetro, metro y delimitadores de balón. La escala del intervalo y el valor final, el tiempo y pases continuos. Profe, yo creo que aquí hay que hacer una corrección porque ahorita cuando le muestre la tabla de los test, ahí va a haber unas variaciones. Entonces me tocaría ahí ajustarlo. Pero, creo que tú y yo hemos tenido como con ese tema de la velocidad de reacción, ¿no? Sí, ¿Cómo entonces, cómo se interpreta eso? Por ejemplo, 2 minutos es el tiempo que el niño debe durar sin perder el control del balón y observar el número de cuántos pases efectivos hace en ese tiempo. sí, en teoría sería así, pero entonces cuando yo busqué los test de reacción, pues ya va como enfocado a otra cosa. Directamente a la velocidad, sí. No Sí, tanto a la toma de decisiones. A ti o sea, tocaría buscar es más bien no un test de velocidad de reacción, sino algo encaminado a la toma de decisiones. Sí, creo que yo te lo dije. O sea, porque listo, la velocidad de reacción hablamos más bien de velocidad de ejecución y no tanto de velocidad de reacción. Es decir, qué tan rápido ejecuta el niño el gesto sí, técnico, ¿sí? Esa velocidad de ejecución está ligada un poquito más a la velocidad gestual. Esa es quizás un poquito más compleja de medir, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo requeriría allí de un análisis un poco más estricto y específico para observar si ese niño posterior a la intervención
ya está teniendo una velocidad gestual, una velocidad desde el punto de vista de la ejecución más rápida que antes. Entonces, como complejo. Ahora, ¿qué pasa con las tomas de decisiones que está llevando a cabo el niño? Profe, pero ¿Mejora la toma de decisión o no mejora la toma de decisión? Entonces ahí es complejo como determinar qué variable es la que se va a evaluar, ¿sí? eso sería otra variable diferente. Si yo, Correcto. si yo lo cambio por toma de decisión, me tocaría cambiar esa variable por velocidad de reacción. Ujú. Entonces, Ahora, ¿qué dicen los estudios? ¿Qué han evaluado los estudios que han hecho eso? la mayoría no, pues ellos solo es la velocidad, pero la velocidad, o sea, hacen test, pero de velocidad, digamos, de recorridos, no de, o sea, de reacción como tal. Tocaría que buscaras a ver si hay algún texto por ahí que esté cercano a lo que tú quieres como plasmar y mirar a ver cómo es que lo hicieron, ¿sí? Seguramente ya tú has revisado varios, pero mirar a ver si hay alguno por ahí que haya realizado más o Listo. menos lo que tú quieres realizar. Listo. Y ya tendrías como más, bueno, este estudio hizo esto, lo hizo así, y ya tiene uno como más claridad de ese aspecto, ¿listo? Listo. Las técnicas e instrumentos de recolección de información serían número de sesiones por tiempo en cancha, balón delimitador de espacio y cronómetro. El test de colveo del balón con el pie balón en cancha y el test de regate, el test de conducción de balón y giro, test de agilidad de 5x10, cronómetro, metro y delimitadores con balón. Y yo hice pues yo tenía uno con el que pues cuando trabajaba en la escuela y nosotros trabajamos como entrenadores personales, pues yo lo adapté, consentimiento informado para menores de edad. Entonces yo, identificado con cédula de ciudadanía, es el padre autoriza al niño, eh, entrenador de mi hijo, para llevar a cabo la entrevista verbal y grabación de entrevista de mi hijo, que sería pues nosotros haríamos primero como una entrevista y luego pues sí el ejercicio como tal, el cual vamos a grabar. Y pues también hay dentro de eso, pues las sesiones de entrenamiento que nosotros vamos a utilizar. De tantos años de edad. ¿Qué datos vas a recolectar de la entrevista o para qué te sirve la entrevista? En la entrevista, esta me sirve pues para llenar los datos de la edad del niño, si tengo el peso, si tengo la talla, de una vez Ok, haciendo esa entonces recolección. eso más bien no se hace por entrevista, porque tú tendrías que programar más bien una sesión de recolección de datos, ¿sí? Recolección de datos. Dentro de eso, pues venga, tú seguramente tienes los datos de la edad del niño, por Sí, ahí te inventas una sesión de toma de pruebas, entre esos, venga, vamos a tomarle la masa al niño, vamos a tomarle la talla al niño, ¿sí? Pero obviamente todo con el consentimiento de los padres. Puede que yo sea el profe de ellos, pero necesariamente necesito el consentimiento de ellos. Entonces, más que una entrevista, porque yo a través de una entrevista no conozco, bueno, yo puedo decir cuánto es su masa, cuánto es su talla, cuál es tu edad, ¿sí? Pero entonces es mejor tener el registro del dato fehaciente directamente del instrumento que él me lo diga, ¿sí? Entonces más bien me tomo el tiempo para hacer ese análisis, esa toma de datos, ese registro, y ya yo tengo los datos quizás un poquito más exactos y coherentes de esas variables descriptivas. Es importante que dentro del consentimiento informado haya, creo que yo les dije que revisaran la resolución la vimos, que es importante que tenga el consentimiento informado. Bueno, el nombre más o menos de la investigación, ¿sí? ¿Quién es el investigador? Por ejemplo, por ahí no aparece tu nombre. ¿Qué se hace a partir de la Universidad Inca de Colombia? Es importante que coloques cuál es el objetivo del trabajo, el objetivo general, el objetivo principal, cuáles pueden ser los riesgos, aunque en este caso no hay ninguno, pero uno estipula que
que no hay ningún riesgo al estar realizando la investigación. Entonces iría nombre de la investigación, objetivo de la investigación, quién es el investigador, quién es el que va a llevar a cabo la investigación, cómo es que se va a realizar más o menos, entonces se va a registrar video, que no sé qué, que esto, que tal. Ninguno de los videos era utilizado para otro tema, sino la investigación. Eso será únicamente para uso de la investigación. No se publicarán, si usted quiere conocer los datos de la investigación, pues está en todo su derecho de conocerlos, etcétera, 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 etcétera. Y después viene ya todo el tema, bueno, yo, fulanito de tal, y acudiente de yo no sé quiéncito, autorizo que mi hijo participe en la investigación. ¿Listo? Todo eso que tú tienes colocado ahí. Pero es muy Ah, o importante sea, lo que te acabo de mencionar o antes. sea, primero hago una descripción de todo lo que voy a realizar. Exactamente, Listo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para quién? exactamente. Y después ya uno, Ah, ya listo. después ellos pueden firmar y demás. Pero entonces no puedo decirle, firme este consentimiento, ¿sí? Pero ¿para qué es? Ah, bueno, entonces ahí en la hojada dice, es una investigación, tiene como objetivo, listo, ya, listo. Ya el papá, el acudiente sabrá que, de qué se trata el tema. Listo. Y por último, pues la tabla. Entonces, la primera variable que escogí fue pues las mismas que yo tengo, pues los juegos reducidos. El instrumento son 16 balones, 12 conos, 2 cronómetros, 4 tablas y 2 cámaras de video, un silbato, para realizar el test de longboard y tiene una validado por Limol en el 2014. Y la objetividad es la velocidad y técnica de pase. Pues yo aquí no hice la descripción del test como tal, pero pues el test está completo. Entonces se hace en un tiempo determinado, se realiza con una serie de pases y el entrenador le dice, son tablas, una verde, una negra, una roja y una azul. Y el Ajá, entrenador le va diciendo qué color y él reacciona y patea hacia donde la tabla esté. Son tablas que se ponen alrededor como de un rectángulo. correcto. Me toca revisar, no sé cuál es. Yo por acá lo tengo. Es que yo hice otra tabla por acá. Pues. A ver si yo lo tengo por acá. Este. Es que yo lo copié de acá. Entonces, no, 58. Este fue una investigación sobre test que encontré. Y pues había muchos de juegos en espacio reducido y velocidad de reacción. Y pues escogí como los que más se parecieran. Es este, profe. Ok,
Entonces ahí el niño está a la mitad, ¿sí? Sí, y el entrenador le va diciendo dónde va, dónde va a dirigir el balón y en un tiempo determinado. Y pues está Correcto. aprobado el test y todo. Ah, bueno, súper. Este fue el que yo escogí. Tiene un tiempo de calentamiento anteriormente, no se puede salir del cuadrado, tiene que dirigir la pelota, o sea, la lleva en control. Digamos, si le dice aquí azul, él lleva en control y entre la línea que está con los puntos rojos y blancos, tiene que hacer el lanzamiento y tiene una Bueno, serie de penalizaciones. ok, entonces toca grabar, tener todo Toca bien grabar, guardado. tiene también su metodología de dónde grabar, de cómo grabar, la altura, todo. Ah, súper. Sí, ahí No, le dice. toca meterle empeño a ese test. Sí, y pues este artículo que encontré, pues tiene varios, tiene muchos y pues también lo puede uno utilizar como ejercicios, como para entrenamiento también. Sí, se ve elegante. Sí, ese está chévere. Listo. Entonces, las características técnicas. El instrumento se coloca sobre un trípode en la grada a 10 metros detrás del área de juego y a una altura de 2,5 metros sobre el suelo para captar las acciones de juego, de las acciones de los jugadores. Entonces, pues el instrumento es una cámara. La confiabilidad se consideran pases buenos todos aquellos con los que el balón llega a un destinatario y tiene un recorrido menor de 15 metros. La validez siguiendo métodos y descripciones utilizadas en estudios anteriores de Kelly y Drews del 2009. Y la objetividad, las características analizadas fueron pases buenos, pases malos, regates, entradas intercepciones. Este también es otro test que fue utilizado para la técnica de pase. Y por último, en el de velocidad de reacción, yo escogí uno que es el hexágono de 66 centímetros de lado, marcado en el piso y un cronómetro y un evaluador. La confiabilidad es de Arnold, que se citó en Berkuchin, Davis, en Kohler y Chen en el 2009. La validez es el deportista realice una serie de saltos de ida y vuelta a pies juntos sobre los lados de un hexágono. Y la objetividad, monitorear la agilidad del deportista. Entonces, el deportista, Ahí es lo que decía, ya cambia con la tabla de la otra. sí, porque Ya, esta, ya no es nada relacionado con los pases ni nada, sino ya la agilidad. sí, y la reacción, Ujú. ese también lo encontré acá, es el hexagonal. Este lo encontré acá, el hexagonal. Sí. Dame un segundo que tengo que hacer algo, ya vengo, Mar. Dale, profe. Amor mío, te estoy llamando.
espacio reducido a puro toque con Pedro Hernández, con Ani, y la intención, porque solo queda la intención, Romagnoli que la protege, y eso no se quiere exactamente, no sé si hay una falta de comunicación, me parece que ahí Romagnoli le dice, tenés que tratar ¿no? Vendrá un nuevo tiro de esquina en los pies del portugués de Sergio Oliveira. Ya Pepe que espera allí, todos en el área grande, todas preparadas, será Evanilson solamente en el área chica, ahora sí, a la zona roja, el cabezazo, el palo, está sujetando Sano, cabezazo muy libre. Listo, Mar. ¿Listo, profe? Listo, ese era el último. Ah, ya. El hexágono. Ah, bueno. Entonces, pues, yo ese. Son 3 giros sobre el hexágono y se saca un promedio. Ah, ok, ya sé cuál es. Listo. Entonces, pues ahí la velocidad de reacción. Súper. Y este sería esta tabla. La de recolección de datos, profe. Ya ahí no hemos hecho más, ¿no? No, señor. Listo, pues ya hacer esos pequeños ajustes allí, pero el resto bien. Creo que organizar un poquito el texto, es decir, que el trabajo se vea más organizado, eh, ya aspectos un poco más de forma, no tanto de fondo. ¿Listo? Listo. Bueno, sí, Vale, señor. Omar. Perfecto, buen trabajo. Ahí se Listo, nota profe. se nota más la dedicación. Listo. Listo. Profe, Entonces muchas gracias. nos estamos hablando entonces, Omar. Vale, Bueno, feliz día. Chao. sí, igualmente.